la paz al Llano Grande. Pero no por mucho tiempo. Hacía cosa de 8 meses que estábamos escondidos en el escondrijo del cañón del Tocín, allí donde el río Armería se encajona durante muchas horas para dejarse caer sobre la costa. Esperábamos dejar pasar los años para luego volver al mundo, cuando ya nadie se acordara de nosotros. Habíamos comenzado a criar gallinas y de vez en cuando subíamos a la sierra en busca de venados. Éramos 5, casi 4, porque a uno de los joseses se le había gangrenado una pierna por el balazo que le dieron abajito de la nalga, allá, cuando nos balacearon por detrás. Estábamos allí, empezando a sentir que ya no servíamos para nada, y de no saber que nos colgarían a todos, hubiéramos ido a pacificarnos. Pero en eso apareció un tal Armancio Alcalá, que era el que les hacía los recados y las cartas a Pedro Zamora. Fue de mañanita, mientras nos ocupábamos en destazar una vaca, cuando oímos el pitido del cuerno. Venía de muy lejos, por el rumbo del llano. Pasado un rato volvió a oírse. Era como el bramido de un toro, primero agudo, luego ronco, luego otra vez agudo. El eco lo alargaba más y más, y lo traía aquí cerca, hasta que el ronroneo del río lo apagaba. Y ya estaba para salir el sol, cuando el tal Alcalá se dejó ver, asomándose por entre los sabinos. Traía terciadas 2 carrilleras con cartuchos del 44, y en las ancas de su caballo venía atravesado un montón de rifles como si fuera una maleta. Se apeó del macho, nos repartió las carabinas, y volvió a hacer la maleta con las que le sobraban. Si no tiene nada urgente que hacer de hoy a mañana, pónganse listos para salir a San Buenaventura. Ahí los está aguardando Pedro Zamora. En mientras, yo voy un poquito más abajo a buscar a los zanates. Luego volveré. Al día siguiente volvió, ya de atardecida. Y sí, con él venían los zanates. Se les veía la cara prieta entre el pardear de la tarde. También venían otros 3 que no conocíamos. En el camino conseguiremos caballo, nos dijo, y lo seguimos. Desde mucho antes de llegar a San Buenaventura, nos dimos cuenta de que los ranchos estaban ardiendo. De las trojes de la hacienda se alzaba más alta la llamarada, como si estuviera quemándose un charco de aguarrás. Las chispas volaban y se hacían rosca en la oscuridad del cielo, formando grandes nubes alumbradas. Seguimos caminando de frente, encandilados por la luminaria de San Buenaventura, como si algo nos dijera que nuestro trabajo era estar allí para acabar con lo que quedara. Pero no habíamos alcanzado a llegar cuando encontramos a los primeros de caballo que venían al trote, con la soga morreada en la cabeza de la silla y tirando, unos de hombres pialados que, en ratos, todavía caminaban sobre sus manos, y otros de hombres a los que ya se les habían caído las manos y traían descolgada la cabeza. Los miramos pasar. Más atrás venía Pedro Zamora y mucha gente a caballo, mucha más gente que nunca. Nos dio gusto. Daba gusto mirar aquella larga fila de hombres cruzando el Llano Grande otra vez, como en los tiempos buenos, como al principio, cuando nos habíamos levantado de la tierra como huizapoles maduros aventados por el viento, para llenar de terror todos los alrededores del llano. Hubo un tiempo que así fue, y ahora parecía volver. De allí nos encaminamos hacia San Pedro, le prendimos fuego y luego la emprendimos rumbo al Petacal. Era la época en que el maíz ya estaba por piscarse y las milpas se veían secas y dobladas por los ventarrones que soplan por este tiempo sobre el llano. Así que se veía muy bonito ver caminar el fuego en los potreros, ver hecho una pura brasa casi todo el llano en la quemazón aquella, con el humo ondulado por arriba, aquel humo oloroso a carrizo y a miel, porque la lumbre
había llegado también a los cañaverales, y de entre el humo íbamos saliendo nosotros, como espantajos, con la cara tiznada, arreando ganado de aquí y de allá, para juntarlo en algún lugar y quitarle el pellejo. Ese era ahora nuestro negocio, los cueros de ganado, porque como nos dijo Pedro Zamora, esta revolución la vamos a hacer con el dinero de los ricos. Ellos pagarán las armas y los gastos que cueste esta revolución que estamos haciendo. Y aunque no tenemos por ahorita ninguna bandera por qué pelear, debemos apurarnos a amontonar dinero para que cuando vengan las tropas del gobierno vean que nosotros somos poderosos. Eso nos dijo. Y cuando al fin volvieron las tropas, se soltaron matándonos otra vez como antes, aunque no con la misma facilidad. Ahora se veía a leguas que nos tenían miedo. Pero nosotros también les teníamos miedo. Era de verse cómo se nos atoraban los huevos en el pescuezo, con solo oír el ruido que hacían sus guarniciones, o las pezuñas de sus caballos al golpear las piedras de algún camino donde estábamos esperando para tenderles una emboscada. Al verlos pasar, casi sentíamos que nos miraban de reojo, y como diciendo, ya los venteamos, no más nos estamos haciendo disimulados. Y así parecía ser, porque de buenas a primeras se echaban sobre el suelo, afortinados detrás de sus caballos, y nos resistían allí hasta que otros nos iban cercando poquito a poco, agarrándonos como a gallinas acorraladas. Desde entonces supimos que a ese paso no íbamos a durar mucho, aunque éramos muchos. Y es que ya no se trataba de aquella gente del general Urbano que nos habían echado al principio y que se asustaban a puros gritos y sombrerazos. Aquellos hombres sacados a la fuerza de sus ranchos para que nos combatieran y que solo cuando nos veían poquito se iban sobre nosotros. Esos ya se habían acabado. Después vinieron otros, pero estos últimos eran los peores. Ahora era un tal Olachea, con gente aguantadora y entrona, con alteños traídos de Teocaltiche, revueltos con indios tepehuanes, unos indios mechudos, acostumbrados a no comer en muchos días, y que a veces estaban horas enteras espiándolo a uno con el ojo fijo y sin parpadear, esperando a que uno asomara la cabeza para dejar ir, derechito a uno, una de esas balas largas de 30-30 que quebraban el espinazo como si se rompiera una rama podrida. No tiene ni qué, que era más fácil caer sobre los ranchos en lugar de estar emboscando las tropas del gobierno. Por eso nos desperdigamos, y con un puñito aquí y otro más allá, hicimos más perjuicios que nunca, siempre a la carrera, pegando la patada y corriendo como mulas brutas. Y así, mientras en las faldas del volcán se estaban quemando los ranchos del Jazmín, otros bajábamos de repente sobre los destacamentos, arrastrando ramas de huizache y haciendo creer a la gente que éramos muchos, escondidos entre la polvareda y la gritería que armábamos. Los soldados mejor se quedaban quietos, esperando. Estuvieron un tiempo yendo de un lado para otro, y ahora iban para adelante y ahora para atrás, como atarantados. Y desde aquí se veían las fogatas en la sierra, grandes incendios como si estuvieran quemando los desmontes. Desde aquí veíamos arder día y noche las cuadrillas y los ranchos, y a veces algunos pueblos más grandes, como Tucimalpa y Zapotitlán, que iluminaban la noche. Y los hombres de Olachea salían para allá, forzando la marcha, pero cuando llegaban comenzaba a arder Totolimizpa, muy acá, muy atrás de ellos. Era bonito ver aquello, salir de pronto de la maraña de los tepemezquites, cuando ya los soldados se iban con sus ganas de pelear, y verlos atravesar el llano vacío, sin enemigo al frente, como si se zambulleran en el agua honda y sin fondo que era aquella gran herradura del llano encerrada entre montañas.
Quemamos al Cuastecomate y jugamos allá a los toros. A Pedro Zamora le gustaba mucho este juego del toro. Los federales se habían ido por el rumbo de Autlán, en busca de un lugar que le dicen la Purificación, donde según ellos estaba la nidada de bandidos de donde habíamos salido nosotros. Se fueron y nos dejaron solos en el Cuastecomate. Quemamos al Cuastecomate y jugamos allí a los toros. A Pedro Zamora le gustaba mucho este juego del toro. Los federales se habían ido por el rumbo de Autlán, en busca de un lugar que le dicen la Purificación, donde según ellos estaba la nidada de bandidos de donde habíamos salido nosotros. Se fueron y nos dejaron solos en el Cuastecomate. Allí hubo modo de jugar al toro. Se les habían quedado olvidados 8 soldados, además del administrador y el caporal de la hacienda. Fueron 2 días de toros. Tuvimos que hacer un corralito redondo como esos que se usan para encerrar chivas, para que sirviera de plaza, y nosotros nos sentamos sobre las trancas para no dejar salir a los toreros, que corrían muy fuerte en cuanto veían el verduguillo con que los quería cornear Pedro Zamora. Los 8 soldaditos sirvieron para una tarde, los otros 2 para la otra, y el que costó más trabajo fue aquel caporal flaco y largo como garrocha de otate, que escurría el bulto solo con ladearse un poquito. En cambio, el administrador se murió luego. Estaba chaparrito y ovachón, y no usó ninguna maña para sacarle el cuerpo al verduguillo. Se murió muy callado, casi sin moverse, y como si él mismo hubiera querido ensartarse. Pero el caporal sí costó trabajo. Pedro Zamora les había prestado una cobija a cada uno, y esa fue la causa de que al menos el caporal se haya defendido también de los verduguillos con aquella pesada y gruesa cobija, pues en cuanto supo a qué atenerse, se dedicó a zangolotear la cobija contra el verduguillo que se le dejaba ir derecho, y así lo capoteó hasta cansar a Pedro Zamora. Se veía a las claras lo cansado que ya estaba de andar correteando al caporal, sin poder darle sino unos cuantos pespuntes, y perdió la paciencia. Dejó las cosas como estaban y, de repente, en lugar de tirar derecho como lo hacen los toros, le buscó al del Cuastecomate las costillas con el verduguillo, haciéndole a un lado la cobija con la otra mano. El caporal pareció no darse cuenta de lo que había pasado, porque todavía anduvo un buen rato sacudiendo la frazada de arriba abajo, como si se estuviera espantando las avispas. Solo cuando vio su sangre dándole vueltas por la cintura, dejó de moverse. Se asustó y trató de taparse con sus dedos el agujero que se le había hecho en las costillas, por donde le salía en un solo chorro, la cosa aquella colorada que lo hacía ponerse más descolorido. Luego se quedó tirado en medio del corral mirándonos a todos, y ahí se estuvo hasta que lo colgamos, porque de otra manera hubiera tardado mucho en morirse. Desde entonces, Pedro Zamora jugó al toro más seguido, mientras hubo modo.